Si usted me pregunta qué significaba en los 70 o en los 80 la palabra Miami para muchos cubanos, yo le diré que era el equivalente a, a un faro, a una fortaleza refugio y sobre todo a una esperanza. Cuando alguien se iba para Miami, significaba que casi que había trascendido, que se había elevado y había pasado de un plano existencial a otro. Sinceramente, parece de locos, pero era eso, era sinceramente eso. Era más que un escape, era trascender. Que escape era muchas veces, o básicamente era un escape, pero era casi que trascender. Hablar de Miami era, en esa época, la ciudad de Miami era para muchos cubanos, para gran parte de los cubanos, era el equivalente a lo que es la ciudad de Sion en las películas de Matrix. Los que hayan visto esas películas recordarán que Sion era la ciudad, esa subterránea, en la que se refugiaban los últimos vestigios de la humanidad que quedaban en una ciudad fortaleza y desde allí resistían y combatían a las máquinas que querían exterminar a la humanidad. Bueno, pues en esencia eso era Miami para los cubanos de los 70 y los 80. Antes de convertirse en un Marianao con más proteínas, más libertad obviamente, y más ropita, que es, en mi opinión, mi modesta opinión, lo que se ha convertido Miami hoy en día. Esto no quiere decir que el deterioro de Miami impida que existan actualmente personas, programas, en fin, cadenas que hagan un buen trabajo, un magnífico trabajo en contra de la dictadura. Pero es inevitable ver el deterioro de lo que es Miami como concepto, como paradigma de ese lugar al que todos los cubanos querían ir para escapar de la dictadura de los Castro, independientemente de que Estados Unidos fuera un territorio inmenso. Miami era el dorado para todos los cubanos, ese dorado que persiguieron tanto los conquistadores españoles, pues Miami era nuestro dorado. Allí, pues bueno, muchos cubanos querían ir, muchos cubanos lo asociaban con lo que debía haber sido Cuba si no llegaran si no hubieran llegado los nefastos y maquiavélicos barbudos a La Habana en enero del 59. Desde Miami venían muchas cosas, rumores, chismes, cartas, eventualmente llamadas, programas de radio, programas obviamente que formaban parte de ese catálogo de delitos de diversionismo ideológico contra revolución que se le adjudicaban a todo aquel que sintonizara la emisora equivocada. No llegaba música, en fin, alguna que otra revista, pero siempre, por sobre todas las cosas, se mantenía Miami en el ideario cubano, en la mentalidad cubana del momento, se mantenía como un lugar refugio, como un lugar en el que ir para escapar, purificarse y trascender. Lamentablemente, hoy lo que se puede ver de Miami, o lo menos lo que yo percibo de Miami, es que es refugio de reggaetoneros, de cantamañanas, de descarados, de vendehumo, de gente sin escrúpulos, que simplemente prefiere darse a la buena vida antes de aspirar a una vida en la que lo bueno sea realmente hacer algo de corazón por la patria. Miami hoy en día es el lugar donde se coge un estadio para concentrar de manera absurda y surrealista toda la esencia, o en teoría pretenden ubicar dentro de ese estadio toda la esencia, toda la herencia de nuestra nación, de nuestra sufrida nación. Miami es el lugar al que llegan tipos con tremendas cadenas de oro que casi no saben cantar, peor aún, casi no saben hablar, pero sin embargo se ponen delante de un micrófono y como flautistas de Hamelin, mediocres eso sí, arrastran una cantidad de gente determinada que les ríe la gracia, les aplaude y les convierte en lo que nunca debieron ser, referentes, así de claro. Y esa es la Miami que nos ha tocado ver. Yo, evidentemente, no vivo allí,
nunca he vivido allí, ni siquiera la he visitado, pero bueno, hoy en día no es difícil comunicarse con personas a las que uno les puede pedir información exhaustiva sobre Miami y con gusto te la van a dar. Personas de diferente extracción, personas de diferentes rangos salariales, en fin. Pero es que eso no es necesario. Simplemente con rastrear un poco por las redes te das cuenta de que hay una inmensa diferencia, una grandísima diferencia, una abismal diferencia entre la Miami que fue y la que es. Arquitectónicamente no estoy hablando, evidentemente. Hablo del alma de la ciudad, que si bien no es exclusivamente de cubanos, sí predomina en nuestro pueblo, nuestros compatriotas, son una parte bastante importante de la población de la Florida y no es, repito, al menos en mi opinión, no es lo que se esperaba que fuese. Sobre todo teniendo en cuenta de que en la época en la que nos comunicábamos con cartas, con llamadas a teléfono fijo, se hacían cosas importantes. Existían personas importantes que con sus luces y sus sombras hicieron todo lo posible para que desde Miami, en La Habana, se pusieran nerviosos. Hoy en La Habana se pone nervioso pero por motivos diferentes. Yo creo que no es porque piensen que se van a caer, sino simplemente porque a lo mejor no le entra el billetico como ellos quieren que le entre. Porque esa es la prioridad de los dictadores en Cuba, el dinerito. Pero desafortunadamente tienen una cantidad aterradora de testaferros, cómplices y lacayos en Miami, esa ciudad que un día fue para nosotros el paradigma, el epítome de la libertad y la resistencia contra la dictadura. ¿Podrá, por ejemplo, Otaola barrer con todo eso? Bueno, será interesante y, ¿por qué no? Será de agradecer que lo consiga, pero ese trabajo no le corresponde solo a él. Ese trabajo le corresponde a uno y cada uno de nosotros como cubanos, que deberíamos dejar bien claro que la mediocridad, que la estupidez, que la safiedad y que la mala educación, esté donde esté, Miami, Egipto, Milán, Kirguistán, no debe representarnos. Se deben recuperar valores que en su día le adjudicamos, le atribuimos y que tuvieron muchas personalidades relevantes y de referencia en Miami y en otras ciudades de los Estados Unidos, pero bueno, hoy hablamos de Miami, y que nos sirvieron de inspiración en algún momento para adquirir o un punto de vista o una filosofía de vida o una referencia política con la que guiarnos. Lamentable es, pero ojalá que tenga solución, que una ciudad en la que hubo un exilio histórico, obviamente ya rebajado por el inevitable paso del tiempo, sería muy triste que aquel exilio histórico diera paso a un exilio histérico que, en cualquier caso, a mí como cubano, viva en Miami o viva en Madrid, no me representa.